Buenas, mi nombre es José Antonio Pimentel, soy estudiante de la Universidad de Guapa y estaré presentando la primera tarea de electrónica básica. En esta ocasión estaremos hablando de tres elementos básicos que debemos de tener en cuenta, aunque ya hemos hablado de esto en materias pasadas como física, es bueno hacer hincapié en esto y recordarlo ya que nos van a servir mucho en esta materia. Estaremos hablando del átomo, de qué es este y del tipo de carga, también de leyes que se cumplen en esta. Hablaremos de los materiales y de algunas cualidades que tienen esto. Y estaremos hablando de la energía eléctrica y cómo se genera esta. Y sin más, vamos a poner esto un poquito más pequeño para que no nos sea de molestia. Y vamos a iniciar con la presentación. Y vamos a hablar del átomo. Bueno, como ya hemos analizado, el átomo, aunque no se muestre aquí, todos sabemos que esta es la parte más pequeña de todos los elementos. Como se puede observar en esta imagen y en la imagen de aquí abajo, el átomo consta de una parte muy importante que es el núcleo. El núcleo está formado por dos elementos que son el protón y el neutrón. Y en la capa que está afuera, en algunas ocasiones, en algunos libros le dicen esta capa de valencia, pero en esta nube que está aquí se encuentra el electrón. El electrón está cargado con una carga negativa y en el centro en el núcleo, está el protón cargado de forma positiva y el neutrón, como su nombre indica, está neutro. Luego de saber de las cargas, ya de tanto del neutrón como del protón, podemos hablar de las cargas. ¿Qué es una carga eléctrica? Bueno, la carga eléctrica se mide en Coulomb y es cuando se forma esa fuerza de atracción. Cabe destacar que hay una ley que indica que cuando estas cargas son de igual magnitud, ambas son positivas o ambas son negativas, estas se van a rechazar, se van a repeler. Pero cuando estas son de diferentes signos, una positiva o una negativa, estas se van a atraer. Cabe destacar que todo esto ocurre en el campo eléctrico y es algo que debemos de pensar, ya que este flujo, esta competencia o esta pelea que está en estas cargas eléctricas es lo que hace que en un momento dado, cuando estas fuerzas comienzan a moverse y hay un flujo de carga, esto se le conoce como corriente, donde hay un flujo de electrones. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque vamos a hablar de algo muy importante en los materiales. Los materiales, dependiendo de su estructura, pueden ser conductores, semiconductores y aislantes. Como estuvimos hablando, cuando tenemos esta carga de energía que coge y hace un flujo, hay materiales que permiten que este flujo de electrones pase de manera más suave o no impiden y permiten que estos sean, pasen por este. A estos se les llama como conductores. Por ejemplo, tenemos el latón, el aluminio, el hierro, el cobre, el bronce, el acero. Como todos sabemos, cuando tenemos una instalación en nuestra casa, se utiliza mucho el aluminio o el cobre porque estos metales permiten que la corriente pase por esto. Pero tenemos materiales que son semiconductores, como son el diodo, estos, la resistencia, todos estos materiales que se ven aquí, estos son semiconductores, porque estos permiten que pase también este flujo de electrones, que es la corriente, pero de manera que se resisten al paso o crean condiciones para que para que ésta pueda pasar. Pero existen otros materiales que son aislantes, que no permiten el flujo de estos electrones por este, sino que lo detienen. A esto se les unen como el aire, la madera,
que podemos ver en los postes, también el plástico y la cerámica y el vidrio. Son buenos aislantes que son utilizados comercialmente. Luego de que hemos hablado de este punto, vamos a seguir hablando acerca de la energía, de cómo esta energía eléctrica se crea, que es, como ya hemos hablado un poco de ello, pero vamos a hablar un poquito más profundo de ello. La energía eléctrica consiste en el movimiento de los electrones de un punto a otro punto. Y a este movimiento de estos se le llama corriente eléctrica. Como estuvimos hablando, cuando ese flujo de electrones se mueve, se le llama corriente eléctrica. De lo que hemos analizado en el manual, tenemos tres tipos de energía o de cómo se forma la energía. Tenemos que es por reacción química, por inducción electromagnética y a partir de la luz. Actualmente, estos dos se encuentran divididos en dos grupos, lo que son renovables y no renovables. Los renovables ha estado mucho de moda debido a que recientemente se estuvo hablando de que estaba subiendo la tarifa eléctrica y muchas personas optaron por tener o adquirir equipos renovables. Entre estos tenemos la termoeléctricas solares, que es cuando tenemos varios paneles que apuntan hacia un punto y este punto se calienta y esto mediante esto se genera electricidad. También tenemos los fotovoltaicas, que son los paneles convencionales que estamos viendo que ponen muchas personas o industrias en su casa para a- atrapar los rayos solares y convertirlos en energía. Las centrales eólicas, que ya todos conocemos, estos grandes molinos que generan aspas y estos utilizan energía mediante motores, como se pueden ver aquí en esta imagen. Esos vientos generan esas hélices a su vez, mediante un generador, crean electricidad. La hidroeléctrica mediante este mismo movimiento, pero mediante el agua cuando va cayendo y toca las aspas de las turbinas, generan energía eléctrica. Las geotérmicas es cuando utilizan el calor de la tierra para generar energía. Ahora pasamos al renglón de no renovables. Estas son las centrales nucleares que podemos ver una pequeña central aquí que lo único que hace mediante una reacción química que tenemos aquí, el agua fría se convierte en agua caliente, está caliente o vapor, esta agua se calienta y este vapor sale con una presión muy fuerte y mueve la turbina del generador. A ese mismo concepto que tenemos en las centrales de fósiles, tenemos centrales de ciclo combinado que también tenemos en nuestro país, donde se combinan dos tipos de materiales, uno más económico que otro, y de esta misma manera, calentando, podemos generar energía. Bueno, hasta aquí hemos abarcado los puntos importantes de esta materia. Hemos visto del átomo, que es la parte o el elemento más pequeño que existe, cómo está constituido por un núcleo. En la nube tenemos los electrones cargados negativamente y en el centro los protones y los neutrones. Aprendimos de las cargas, de cómo éstas tienen un movimiento y ese movimiento se debe al flujo de electrones, pero también existe una ley, que esta ley indica que cuando tenemos dos elementos de la misma carga, se repelen y cuando son de la misma de diferente carga, se atraen. También hablamos de los materiales, que tenemos materiales que son aislantes, tenemos materiales conductores y semiconductores que permiten o detienen el flujo que hemos hablado de la corriente. También hablamos de la energía, que es este movimiento de un punto o la diferencia que hay un punto en otro de energía. Y hemos hablado cómo se genera la energía, que es por mediante una reacción química, inducción magnética y también utilizando energías renovables que como son el sol
y el viento. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Espero que le haya gustado esta información y nos seguiremos viendo en otra ocasión.